zarpado, viste que a veces como traductor freelance trabajás con clientes de todo el mundo, ¿no? Puedes tener clientes en Europa, en Norteamérica, en Asia, en donde sea, ¿no? Y puede resultar un desafío como acomodarse a los horarios del cliente, porque uno siempre obviamente quiere cumplir y quiere que la comunicación fluya bien. Si uno tiene preguntas durante el proyecto, que no se trabe el proyecto a causa de la zona horaria o demás. Y bueno, a veces entregas que por ahí son en un horario como fuera del horario laboral reuniones, ¿viste? Te normal de tu zona horaria. A las 5 de la mañana y decís, no. Bueno, sí. Sí. Bueno, yo tuve una seguidilla de esas tremenda. Tuve una seguidilla de tipo reunión que me puso el cliente a las 5 de la mañana mía. Vos te levantás temprano. Para la cual me tuve que levantar a las 4 para estar más o menos despierta. Bueno, ese día me mató esa reunión a ese horario. Como que no quedé bien. Me tuve que hacer una siesta. Quedaste turula para el resto del día. Pero esta semana me pasó también que había quedado hace un montón que tenía también una reunión. Era a las 8 de la noche por un cliente en Asia. Y me había olvidado, o sea, estuve todo el día trabajando con un montón de cosas y esto que lo otro. Bueno, llegó la nochecita, yo ya me puse el pijama, me estaba literal entrando a la cama y me suena la alarma de que tenía esta reunión. No, me muero. Ay, fue terrible, o sea, esto... quedé muy traumada de esto. Que porque uno se pone mal. Como que tuve 15 minutos nomás para volverme a poner la ropa. La parte de arriba, me imagino. Ir corriendo, prender la computadora. La parte de arriba, por supuesto que la parte de abajo tenía el pijama. Literal tenía el pijama, sí. No, me muero. Pero prender la computadora, esto que lo otro, prepararme para... Fue un estrés. Estresazo, por Dios. Y tratar de que no se note en la cara. Y bueno, ¿no? claro. El nivel de... Y tal cual, tratar que no se note. Encima el cliente te dice good morning y yo ya estaba... Primero no hay nada de good y nada de morning en esta situación. Ay, qué horror. Nada que ver. Pero hay que estar atento a esas cosas también, me parece. Porque montón. Me parece que es importante ser empático también con la gente que está en otro horario, ¿viste? La otra vez también me pasó que fue un grupo que nos juntamos y alguien entró y dijo good morning y era tipo de afternoon para el cliente. Entonces uno del cliente dijo, bueno, it's not morning here. Gracias. Y la persona como que se sintió re mal también, tipo, uy, ¿cómo no me di cuenta? Claro, nada que ver, no era good morning allá. Es complicado. Bueno, si tenés que encima como una face to face o por lo menos por Zoom, me parece peor, ¿viste? Porque a mí me pasa también a veces que se me mezclan los horarios, pero bueno, la piloteás, si solamente es meterte a escribir algo, supongo. Y me agarra como muchas, como no tengo tantas reuniones, cuando tengo una reunión me agarra como mucho miedo de que se me pase el horario, de que no me pueda conectar. Sí. La cosa técnica, que no te funcione algo, como que no te escuche, ¿no? Y me pongo alarmas en el teléfono. La otra vez me pasaba una reunión y yo estaba de vacaciones y la reunión era para dentro de un mes. Y dije, ay Dios, y yo la anoté en mi agenda, la puse en mi calendar, pero ¿viste cuando tenés terror? Sí. Terror de que se te pase. Sí, de que se te pase. Porque también el tema del horario es re complicado. Parece una pavada, pero no es fácil. Yo tengo una amiga que emigró hace un año a España y yo le decía, mirá que la diferencia horaria es un garrón, ¿eh? Bueno, son 5, 4 horas, me decía, como diciendo, no estás entendiendo que por más que sean 4 o 5 horas, es una gran diferencia que yo esté almorzando y vos estés cerrando la computadora porque ya tenés que trabajar, o me pasa con mis hermanos, o sea, pasa a nivel familiar a veces para estar en contacto con amigos. Bueno, imagínate a nivel comercial. Totalmente. A nivel laboral yo trabajo con un team que es global, que tengo gente en todos lados y en mi mañana, que es ya como avanzado casi mediodía, por ejemplo, en Sudamérica, ni hablar en Europa ya es la tarde. O sea, yo me levanto y ya tengo 100 mails. Ni hablemos de eso. Tipo 15 mensajitos por el a mí me tortura Teams. la vida. como que yo, claro, ya todo el mundo reempezó y como... Así que nada, me levanto media como... ya estoy en acción, como que no puedo como hacer una transición más tranquila. En cambio, mis tardes son más tranquilas, suelen ser más tranquilas, salvo cuando tengo una reunión. Excepto cuando a las 8 de la noche te toca
Ya se está encremando ella, tomándose un tecito para dormir. Literal me había puesto crema en la cara. Es muy gracioso que me estés diciendo esto, porque yo me veía por la cámara y digo, estoy brillosa, porque me había puesto... Toda colorada de correr. Qué gracioso. Estaba colorada y brillosa. Dios, qué impresión, pobre gente. Una muñeca de porcelana, ¿verdad? Esto que decís, bueno, yo trabajo con un cliente que también tiene 24/7 gente mandando tareas. Entonces, claro, te despertás. Aunque vos te despiertes temprano, 7 de la mañana, 8 de la mañana. A la hora que te despiertes tenés 150 mails de los que estuvieron de la otra parte del mundo bombardeándote. Me vuelve loca a mí eso. Yo siento que se me reprodujeron durante la noche, o sea... Que se juntaron y... Sí, a mí me cuesta eso para empezar la mañana porque la empiezo como ya de entrada media estresada, ¿viste? Como que tengo como que trato up, de ¿viste? decir, bueno, el primer café... El primero, nota que tomo más de uno. Sí. El primer café es para leer mails. Leer, nada más. Leer, no empiezo a trabajar porque puedo llegar a hacer cualquier pavada. Claro. Y muchas veces hago el catch-up antes. Está bien, hay que me acuesto tarde, digo, mejor lo leo ahora. Pero igual se siguen reproduciendo durante la madrugada, como... Sí, no llega nunca, ¿entendés? Bueno. Escucha, bueno, tiene nada que ver, la entrevista que tenemos ahora está buenísima. Hablamos con una colega venezolana que vive en Estados Unidos, Mariana Guedes, que trabaja en localización. Nos va a contar un montón de cosas súper interesantes sobre la localización y además tiene una faceta de escritora. Me encanta. La verdad que me encanta esta Sí, súper interesante. Espero que les guste. Ahí vamos. Hoy tenemos el agrado de entrevistar a Mariana Guedes Forciarini, conocida en el ámbito literario como Arcaniam. Es una talentosa autora, consultora y experta en localización originaria de Venezuela, con una sólida carrera en el campo de la localización y una maestría en traducción y localización del prestigioso Instituto de Estudios Internacionales de Middlebury, en California. Mariana ha colaborado con destacadas empresas Fortune 500 como Apple y Verizon, aportando su experiencia para asegurar que los productos y servicios se adapten cultural y lingüísticamente a sus audiencias. En su faceta literaria, ha tocado los corazones de sus lectores con su conmovedor poemario bilingüe Desde el exilio, A Collection of Poems from the Exile. Mariana, es un placer que estés aquí con nosotras en Pantuflas. ¡Bienvenida! Muchísimas gracias. Siempre tuve esto como un checkmark que algún día iba a estar en este podcast, así que me sentí muy emocionada cuando ustedes me escribieron. De verdad me encanta esta... Bueno, bienvenida, yo también te doy la bienvenida, Mariana, es un gusto conocerte. Me encanta que nos hayas tenido, vamos a decir, en tu vision board, pongámosle, ¿no? Sí, totalmente. Hay podcast y de español siempre fue en Pantuflas. Qué lindo, lo logramos, Marina, lo logramos. Bueno, contanos, así nuestros podcast escuchas saben, ¿dónde estás en este momento? Estás en Estados Unidos, ¿no? O sea, físicamente. Sí. Sí, vivo cerquita de Dallas, en una ciudad que se llama Flower Mound, Monte de Flores. Qué linda, qué romántico el nombre. Bien, es hasta bonito el nombre, me gustó. Lindo. Cuando mi pareja y yo estábamos mirando para mudarnos, yo dije, ya, esta es así, yo quiero vivir en un monte de encanta. Flores. Me parece espectacular. Qué hermosa coincidencia que yo vivo en el barrio de Flores en Buenos Aires. Es cierto. Que no sé si es bonito. No hay tantas flores. Bueno, no qué sé. sé yo. Y hoy por casualidad tenemos luz. Así que, pero no importa. Hay flores around us. Yo qué sé, algo sabe. Me encanta. Bueno, así que hoy estamos triangulando. Buenos Aires, Flower Mound y Wisconsin. Me encanta. Qué lindo. Suena lindo. Escúchame. Bueno, nada, Mariana, muchas gracias. Gracias por tenernos en nuestro Vision Board y por estar acá y acompañarnos. Vamos a arrancar. Hiciste un poquito de todo por lo que leímos en tu bio, porque la verdad que tuvimos que acortarla. Después a nuestros podcast escucha le podemos compartir tu página para que te conozcan mejor, que tenés ahí como más información sobre vos. Vamos a arrancar con algo de tu experiencia en el ámbito de la localización, ¿no? Que en tu carrera empezaste como lingüista, pero ahora te desempeñas más como Localization Project Manager. Y nos interesa un poquito saber cómo fue tu camino hacia la gestión, digamos, a dedicarte a esto. Y también cómo fue insertarte en el mercado laboral de Estados Unidos, habiéndote exiliado de tu país, ¿no? Sí. Bueno, wow, eso es una historia muy larga. Bueno, tenemos media hora para toda la entrevista, así que voy a
voy a comprimirla. Cada vez que lo cuento dice la gente, eso es una telenovela, de verdad, bueno, es casi una telenovela. No estaría mal para que hagamos una telenovela de traductora. Voy a intentar comprimirla. Todo empezó en Venezuela cuando hice mi carrera en literatura y idiomas. Yo estudié de hecho clásicas, entonces estudié latín y griego antiguo en la universidad y fue muy interesante porque mis padres los dos son ingenieros. Entonces eran 2 padres ingenieros, profesores de ingeniería de la Universidad de los Andes, Venezuela, y una hija literata, y mi hermana es diseñadora gráfica. Entonces ellos dicen, de 2 ingenieros nacieron 2 artistas. Qué loco, ¿no? Y tiene que ver con que mis padres, cuando yo tenía 10 años y mi hermana 2, nos mudamos a Barcelona por un tiempo, porque ellos estaban haciendo el PhD, y nos llevaban muchísimo a museos, las vacaciones siempre era tomar un coche, irnos a otro país, y en Europa es tan fácil, eso es como ir aquí en Estados Unidos, que si yo a Wisconsin, Atlanta, es lo mismo que ir de Francia, España, Alemania. Sí. Incluso llegamos hasta Rusia, entonces teníamos como una idea muy bonita del mundo, muy internacional, muchos idiomas, toda la cuestión que uno aprende de las guerras, de la inmigración. Mi familia es mitad española e italiana, migraron a Venezuela en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, se conocieron en Venezuela, y en esa época Venezuela era un paraíso. Bueno, todavía lo es, pero políticamente pues ahora estamos en la inmigración otra vez. Es como un país que ha estado lleno de inmigrantes que ahora se están devolviendo a sus países, y creo que esa es la historia de muchos países en Latinoamérica que han pues tenido el conflicto con dictaduras, ¿no? Y de eso hablo un poco en mi libro. Pero bueno, en fin, todo esto para decir que estudié literatura e idiomas y siempre pensé que iba a ser filóloga. Pero sí, no sí, pintaba que iba así para ese lado, es verdad, es cierto. Sí. Por ahí iba yo, creía yo, y cuando me gradué, pues la situación estaba tan terrible que dije, nada, me voy a España, tengo el pasaporte europeo, me voy a hacer mi maestría en escritura de cine. Tenía ya la maestría puesta en Salamanca, ya las maletas hechas, bueno, me voy, chao, pero primero voy a pasar por Estados Unidos para estudiar inglés. Y ahí quedaste. Como decimos nosotros, uno tenemos planes y otras cosas tienen planes para nosotros. Claro, tal cual. Estudiando inglés me gané la lotería de la Green Card, que ni siquiera realmente la hice porque un primo mío pues me escribió, me dijo, mira Mariana, yo me la gané hace 20 años, tú tienes que meterte, y para que me dejara de fastidiar por WhatsApp, me metí, mandé la cuestión y me olvidé completamente de que hice eso. Me fui a Estados Unidos a estudiar y de pronto me la gané, sí, entonces se dio. Y la vida me decía como que quédate, porque yo decía, bueno, yo no me voy a quedar aquí a hacer qué, ¿me entiendes? Es tan difícil. Pero ese fue un momento como decir, wow, la vida me está diciendo que como que España no es por ahí, es Estados Unidos. Y al mismo tiempo, como era Estados Unidos, el mundo de la filología se me cerró. Fue como que, claro, ya esto no es Europa, ya esto no es Grecia, ya esto no es, ¿me entiendes? Ya no va a ser. Y claro, me tocó, bueno, ponerme a trabajar, ¿me entiendes? Ya tenía pues el empleo, pero entonces, ¿cómo se hace dinero, verdad? Yo tenía un título de literata, yo, ¿me entiendes? Ni siquiera un PhD ni nada, y cuando eso sucede, claro, yo me pongo a estudiar inglés, verdaderamente aprender el inglés, yo lo aprendí un poco más, no voy a decir vieja porque no soy vieja, pero de más grande, vamos a hacer. En la adultez. Más grande. Y gracias a Dios que yo ya tenía muchos idiomas encima, griego, latín, había estudiado catalán de pequeña. Mi inglés era de escritura y de lectura, pero realmente nunca lo había hablado. Y de verdad que se me hizo muy fácil porque yo ya tenía como todo ese conocimiento lingüístico, el latín encima. Ya entonces, tenías el músculo entrenado, fácil. Se podría decir, ¿no? Qué bien. Sí, y fácilmente pues me metí en cursos y inmediatamente ya el inglés lo adquirí y me puse a ser intérprete. De hecho, trabajé como intérprete por mucho tiempo, traductora, y trabajando para
intérprete cuando estaba con United Health Group. Estaba haciendo interpretación para C-Suite Level y de verdad que estaba muy metida ya en el mundo como tech sin saberlo. Y como traductora empecé a darme cuenta de que había otra cosa que se llamaba localización. Que tenía que ver con ese aspecto técnico, con ese aspecto que yo siempre decía, pero es que esto no es traducción, esto no es lo mismo. Hubo una historia que yo tuve mientras estaba de intérprete, donde me di cuenta de que pues la compañía que estaba haciendo la emigración con United Health Group eran colombianos, y ellos estaban traduciendo la palabra manager como gerente, pero en realidad para los colombianos eso significa como un nivel muy alto de gerencia, y para los estadounidenses ellos lo estaban viendo como un manager, como un supervisor. Y eso, cuando yo me di cuenta, eso afectó todos los sistemas de acceso, de seguridad. Se tuvo que hacer una reevaluación completa del proyecto, se tuvo que hacer cambios en presupuesto, el proyecto se atrasó, o sea, hubo un montón de cosas que sucedieron por solamente ese nivel de conocimiento, de ese momento en que yo dije, esto no es lo mismo. Y eso abrió para mí el cambio de posibilidades de decir, yo no soy una traductora como tal, yo quiero ser mucho más, yo quiero tener cierta influencia sobre las decisiones que se hacen en compañías. Yo creo que es muy importante la gente que tiene el conocimiento multilingüe de cómo puede eso afectar usuarios, etcétera, y me metí a la maestría de localización. De hecho, yo ya me había metido en la maestría y había aceptada para interpretación y traducción para Middlebury Institute, porque mi sueño era ser intérprete de la ONU. No me digas. Como muchos claro, traductores. Sí. Y cuando estabas trabajando, como que la realidad fue que yo dije, no, es que yo no quiero ser otra persona que, nada que decirle a los intérpretes son increíbles, pero yo sentía que el nivel de influencia que yo necesitaba para hacer cambios a nivel estructural de negocios, que era lo que yo quería, tenía que tener un cierto nivel de proyección e influencia, y eso era lo que me daba localización. Entonces inmediatamente hablé con la universidad y hice un cambiazo ahí, como quien dice, bueno, ¿qué creen? ¿Puedo hacerlo? No, si tú ya pasaste todos los exámenes, simplemente pues cambias de mención y empiezas tu maestría en localización. Y como digo, esta novela es muy larga, pero en ese momento COVID empezó y vino el lockdown. Y tuve la situación de decir, bueno, o pospongo mi maestría para ir a Monterrey y tener la experiencia al college y todo eso, o empiezo de una vez, claro, porque había que empezar de una vez. Y yo dije, no, yo voy a empezar de una vez, tengo mi trabajo, y yo hice full time trabajo, full time maestría. El primer año era yo una laptop y la otra laptop, y estábamos en Boston y nevaba, y yo miraba hacia el firmamento de la ventana y decía, bueno, al menos me moriré sabiendo algo más. Vamos a ay, perdón, me sonó justo el teléfono. Vamos a aprovechar el tiempo, ¿no? Que estamos encerrados. Y claro, está buenísimo. Está bueno que esto que te diste cuenta, digamos, que a vos te llamaba esa otra parte, ¿viste? Porque hay gente como que es como, de repente termina en ese lugar y se copa con ese lugar, pero vos lo viste y lo buscaste. Eso me gusta. Es como un camino lindo. Sí, y yo te quiero preguntar, la vida me fue dando señales, y yo las fui como siguiendo, ¿sabes? Yo las fuiste escuchando las señales. Claro, yo siento que uno a veces tiene que siempre hacer algo, porque la gente dice, ay, no, que no me pasa nada. Bueno, si tú no haces nada, es difícil que te caigan señales. Pero yo creo en el hecho de trabajar por ¿sabes? Objetivos, lo que sea. Yo tenía el objetivo de ser filóloga, yo tenía el objetivo de ser intérprete de ONU, siempre tuve grandes objetivos, y al final tuve otras cuestiones que me señalaron otro camino, pero eso no significa que yo no estaba persiguiendo grandes es como objetivos. Que uno está atento, está abriendo, hay canales ahí abiertos para pescar
lo que aparece. Eso está buenísimo, me encanta. Yo te quiero preguntar de algo que mencionaste un poco, pero me gustaría meternos un poco en el tema, que es, porque en conferencias de la industria de localización se habla mucho del tema de elevar el rol del localizador y de la localización y de estar más cerca de poder tomar decisiones que impactan, ¿no?, globalmente a las empresas y demás. En tu experiencia, ¿qué te parece que podemos seguir haciendo para concientizar a estas empresas, incluso a otros departamentos dentro de las empresas, del valor del trabajo que hace el localizador, ¿no?, los especialistas de localización, ya sea de la parte lingüística o la parte de gerencia? Sí, bueno, yo he tenido la gran suerte de que en los departamentos que yo he estado de localización siempre han sido grandes compañías y yo creo que las grandes compañías tienen dos cosas. Una, que el problema es que la gente vive en silos en esas compañías, ¿verdad? Lo que se llama como pequeños cuartitos, ¿verdad? O sea, cada quien tiene sus responsabilidades y sus proyectos y todo el mundo está trabajando fuertemente por ello, pero realmente no se dan cuenta de lo que está sucediendo alrededor. Y esto es hasta virtualmente. O sea, no solamente es que en la oficina, es una oficina hasta virtual. O sea, la gente no sabe qué está haciendo la gente de marketing con la gente de venta, qué está sucediendo con la gente que está vendiendo en las tiendas, qué está pasando con la gente que está haciendo legal, ¿verdad? Pero el localizador, por la situación que nosotros tenemos, usualmente nosotros nos relacionamos con todos esos equipos en algún momento. Claro. Y en algún momento nosotros tenemos una idea mucho más expandida y lo que se llama la full picture de todo lo que sucede en la compañía, mucho mejor de lo que otros departamentos tienen, porque nosotros al fin y al cabo estamos en el tema global y tenemos que trabajar con muchísimos departamentos. A veces trabajamos en proyectos muchísimo más cercanos a los departamentos legales, departamentos de ventas, departamentos que están con nuevos productos, migraciones de nuevos sistemas. O sea, nosotros estamos como que tocando todo. Y si los departamentos empiezan a hablar de nosotros, porque es lo que nos ha pasado, a veces empezamos desde pequeñitos, pero como vamos haciendo cada vez más y cada vez más y cada vez más, la gente empieza a interesarse. Esas personas están haciendo tal. Y ahorita con la inteligencia artificial se está viendo que la inteligencia artificial está tocando localización. Y yo hablé de esto, Marina, en los Word, y yo dije, es una oportunidad. Es una oportunidad porque ahora como los negocios están viendo inteligencia artificial y lo están intentando meter en sus roadmaps y todo lo que es a nivel organizacional, localización está apareciendo otra vez en el mapa. ¿Por qué? Porque en el momento en que están hablando de inteligencia artificial, están hablando también de idiomas. Y cuando se habla de idiomas, en algún momento alguien conversa sobre lo que se está haciendo a nivel de localización. Y mucha gente le llama mucho la atención entender el nivel de complejidad tan grande que involucra localización. Se dan cuenta de que no es solamente una traducción así y asá, se dan cuenta que tenemos unos sistemas increíbles, que nuestros sistemas también tienen inteligencia artificial. Entonces ellos dicen, wow, esta gente ya ha hecho un cambio aquí. Vamos a conversar. Vamos a afiliarnos, porque si estamos hablando de inteligencia artificial, no vamos a hablar de inteligencia artificial y abrirlo para otros mercados, ¿verdad? Eso a las compañías les interesa muchísimo. Eso antes era muy difícil de hablar, porque en el momento en que la gente decía traducción, se veía como un gasto. Claro, no. Esto es un gasto. No me estás trayendo valores. Claro, un centro de costo, lo que se dice del centro de costo versus inversión. Esto significa, eso significa despacio, que vamos a tardar mucho más en lanzarnos. Claro. Esto es gasto, esto es algo complejo, nosotros no tenemos la infraestructura para hacer eso. En estos momentos prácticamente nuestras máquinas, ¿verdad? Nuestras CAD tools o lo que sea que tenemos en las compañías ya están implementadas. Claro. Entonces es simplemente una cuestión de conversar y ver, ok, ¿qué necesitas? ¿Qué es lo que quieres? Cuando se dan cuenta de lo sencillo que puede ser,
lo primero es asombro y lo segundo es, vamos a trabajar en más proyectos. Eso es siempre lo que yo recibo. O sea, yo no he recibido nunca la otra contraparte de, no, esto es muy caro, esto es muy complejo, no. Porque nosotros le estamos diciendo, ya tenemos todo. Esta es la compañía, ya esto está todo. ¿Qué necesitas? Esto lo podemos hacer. Vamos a explorarlo. Y una vez que empiezan a trabajar con los equipos de localización, se dan cuenta de que eso abre otras puertas. Y esas mismas personas, esos departamentos que ven, mira, estamos haciéndolo ahora en español, lo estamos haciendo en chino, lo estamos haciendo en coreano, le dicen al otro departamento, mira, es que nosotros hablamos con el departamento de localización y ellos ya tienen todo. Simplemente convérsate y se empieza a extender la buena reputación, diría yo. Sí, y la influencia también. Y la influencia. La presentación que diste es la que se llama The Changing Phase of Partnerships, Localization's Impact on Transformation Strategies, ¿no? Que la diste en Logworld. Sí, exactamente. En Logworld. Bueno, por si a alguien le interesa, quizás te busca y la próxima vez que lo des puede asistir y entender un poco más todas las conclusiones a las que se llegan o bueno, de qué se trata toda esta presentación y lo que estás contando, ¿no? Que está buenísimo. Y bueno, eso fue más que todo un panel de hecho estuvo Google y estuvo Verizon. Fue genial porque yo estuve representando, fue más que todo mi parte consultora con distintas compañías internacionales y cómo estamos cambiando la dimensión de decir, bueno, es que nosotros ya no solamente somos el departamento de localización que es costoso, vamos a ser compañeros, vamos a hacer esto juntos, vamos a ganar y ganar. Porque es lo que yo creo que es muy importante cuando uno está en compañías y uno quiere realmente adquirir esa influencia de la que yo estaba hablando, vamos a entender qué es lo que tú necesitas para yo poder ayudarte y así ayudarnos mutuamente. Es decir, si tú me estás ayudando a resolver un problema, porque tenemos un problema con la localización o estamos viendo este problema técnico, lo que sea, yo también quiero entender de dónde viene lo que tú estás haciendo para ver si podemos cooperar y ser mucho más partners, porque incluso con los vendedores ahora son tan importantes en nuestra industria, ¿verdad? O sea, tener a las LSPs, ¿verdad? Es tan importante poder contar con ellos, no solamente de tradúceme esto aquí, sino de decir, tenemos este problema, o no me gusta decirlo problema, decir más como desafío. Tenemos este desafío, tenemos este nuevo proyecto, tenemos un proyecto, ¿verdad? Y tiene ciertas complejidades, ¿verdad? De parte de tu experiencia, de parte de lo que tú sabes, cómo lo podemos resolver, ¿verdad? Y cuando uno tiene un partner de ese nivel, eso vale todo el dinero del mundo, porque entonces uno no solamente tiene ese nivel de confianza, sino que también puede transferírselo a otros departamentos, ¿verdad? O sea, poder hablar con los ingenieros y decir, miren, yo sé que tienen este problema con la localización, hablen directamente con nuestro vendedor, ¿verdad? O sea, yo sé que yo aquí soy como el middle woman, claro. pero a la vez me gustaría que ustedes conversen, los ingenieros puedan conversar y se entiendan, porque entonces la compañía también adquiere confianza. Claro. Estoy pensando, bueno, estás como muy metida en el tema de la localización, trabajando con grandes empresas y demás. ¿Y en qué quedó ese background de las classic languages, no? Si trabajás todavía cada tanto con esas lenguas, o si te llegan encargos y si llegan, ¿de qué serían? ¿Quién pide hoy una traducción de latín, por ejemplo? No tengo ni idea, ¿eh? Eso es ignorancia absoluta. La verdad es que sí, no, es una buena pregunta. Sabes que cuando yo empecé a estudiar idiomas clásicos, la gente decía, bueno, pero es que esos son idiomas muertos, ¿verdad? Y que ¿para qué los necesitas? Y te vas a morir de hambre, todas esas cosas
más hermosos. Siempre hay gente que tiene ganas de dar opiniones que nadie le pidió, eso ya sabemos, ¿viste? Se van a morir de hambre porque la inteligencia artificial va a hacer todo por ustedes. Bueno, claro. Sí, sigan hablando, así. Pero es que yo nunca lo sentí que yo perdí mi tiempo, porque el hecho de que yo pude aprender esos idiomas y tuve unos niveles de lingüística tan profunda, porque mi lingüística no solamente fue sobre el español o sobre el inglés, fue sobre idiomas que son literalmente las raíces de nuestros propios idiomas. Entonces, ¿qué me hizo a mí? Me hizo a mí ser una extremadamente muy buena en terminología. Todo mi contexto de terminología, de lingüística, todo eso lo saqué fue por ahí, y de hecho en el pasado yo he tenido muchísimas compañías que me han consultado a nivel de lingüística, porque ahorita con la inteligencia artificial se está haciendo muchísimo análisis lingüístico sobre distintos idiomas. Y guess what, latín y griego antiguo están ahí porque son las raíces. Están intentando entender cómo incluso los idiomas románticos o los romances, español, francés, italiano, todo eso tienen una mutua raíz, ¿verdad? Lo mismo con griego antiguo. Entonces, claro, también se está haciendo lo mismo con idiomas asiáticos, ¿verdad? Se está haciendo con el chino mandarín y el japonés, que también presentan raíces, pero se está haciendo un análisis bastante concreto sobre eso. Y de hecho yo he tenido gente que me dice, mira, te pago lo que quieras, me haces esto, y yo le digo, es que yo no tengo tiempo. Me encantaría, pero no. Yo no tengo, yo ya no tengo tiempo porque yo estoy de project manager, ¿verdad? Y estoy de consultora, pero creo que en todo esto, creo que hay muchísimo campo para gente que tiene, que estudió esos idiomas. Yo no creo que, hoy más que nunca, que se está intentando hacer un análisis verdaderamente lingüístico para comprender estas máquinas y cómo la inteligencia artificial funciona y todos los problemas de traducción que existen hoy en día, que son múltiples, y no tengo eso sería otro podcast de lo que yo opino de inteligencia artificial y lo lejos que estamos de ello, especialmente yo que trabajo con ello todos los días. Me parece que hay muchísimo campo. Muchas empresas van a buscar a lingüistas puros para poder entender esos análisis, y definitivamente los idiomas muertos, entre comillas, de aquellos que se morirán de hambre porque estudiaron idiomas que ya no se hablan, creo que van a ser bastante buscados. Mira qué buena data, ¿eh? Qué buena data que nos estás tirando. Me interesa, me gusta. Muy bueno. Nosotros queremos hablar un poquito de tu faceta de escritora. ¿Cómo es que se gestó esta idea de escribir el poemario bilingüe desde el exilio, una colección de poemas desde el exilio? Y también queremos preguntarte de tu seudónimo, ¿qué significa Arcanium? Sí, bueno, Arcanium viene de Arcanum, que es lo oculto, lo desconocido, es como un conocimiento que viene desde el pasado. Y cuando yo escribí desde el exilio, primero lo escribí porque yo escribo como terapia, pero yo nunca publico. Te hace bien hacerlo. Claro, yo escribo y desde el exilio, por supuesto, es mi mayor mi trauma en literatura escrito, porque yo definitivamente me tuve que ir de Venezuela, y aunque yo me fui y tuve la gran fortuna de tener la Green Card y todo eso, te puedo decir, yo soy probablemente uno de los mejores ejemplos de que el sueño americano existe, y qué bonito, qué bello, todo. Yo igualito, todavía hoy en día cuando veo las noticias, hay momentos en que no puedo dejar de sentir mi corazón como se quiebra. Este año pasado que tuvimos otra vez las elecciones fraudulentas que hubo y todo eso, yo estuve una semana que de hecho yo le dije a mi jefa, yo no sé si yo voy a poder trabajar. Yo siento que es como volver a ese momento, y uno se da cuenta de que es
un PTSD, o sea, como si uno hubiera estado en una guerra. Y para mí tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos devolvimos de Barcelona, mis padres y yo ya tenía 15 años, Chávez tomó el poder cuando yo tenía 10, es decir, yo vi la dictadura gestarse desde el inicio hasta que me fui. Y todavía, ¿verdad? Y todavía se ven las repercusiones. ¿Por qué? Porque yo todavía tengo familia en Venezuela, tengo muchísimos amigos en Venezuela, tengo amigos de Venezuela aquí, ¿me entiendes? Se ven las noticias, se ve lo que está pasando con los venezolanos, que toda la situación es algo que es como que siempre está ahí en nunca se olvida. De hecho, yo en mi libro yo digo en algún momento que yo tengo que olvidarme de quién soy yo para poder continuar, porque es que si yo estuviera todo el día pensando en Venezuela y en que me fui y que Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Yo no hubiese podido ni sacar mi maestría, ni aprender inglés, ni ¿me entiendes? Yo no hubiera podido moverme en el mundo, porque hubo un momento donde yo tuve que decir, bueno, yo tengo que move on. O sea, es como cuando a uno se le muere alguien, ¿verdad? Uno es dice, un duelo. Bueno, yo lo lamento mucho, claro. Y es un duelo común, porque el duelo es un duelo a nivel de un país. Son 8 millones de venezolanos fuera de en Venezuela. Argentina tenemos muchísimos hermanos venezolanos. Y nosotros estamos muy, muy de verdad impresionantemente agradecidos a países como Argentina por todo lo que han hecho por los venezolanos. Pero desde el exilio, volviendo al tema, desde el exilio nació porque yo estaba escribiendo esos poemas, los tenía por ahí, y de pronto estaba leyéndoselos a un gran amigo mío por teléfono, porque le digo, no, mira, yo así me siento, ¿qué tal? Y yo así le leo. Y él me dice, mira, tú tienes que publicar esto, o sea, de verdad, qué cuestión tan reflexiva. Yo le digo, pero si es que si yo voy a publicar esto, yo lo tengo que traducir. Claro. Porque ya los venezolanos ya saben. Ya sabemos. Claro. O sea, ya sabemos todo. Y yo dije, o sea, si yo voy a publicar esto, yo tengo que, de algún modo, ponerlo en otro idioma y que la gente lo pueda entender para yo poder hablar de eso. Entonces, claro, yo hice algo que hoy en día no haría, nunca, y lo traduje al inglés. Esa era una de mis preguntas. En ese momento que yo recién había aprendido inglés y todo eso, yo lo traduzco, que no debí. Hoy en día, con todo mi conocimiento, digo, bueno, debí habérselo dado a otra persona. Igual yo tuve una editora bilingüe, que me lo miró, y eso pues de verdad sí se revisó, pero hoy en día creo que haría una revisión incluso más masiva con todo mi conocimiento y todo eso de lo que se produjo. Pero en fin, al final dije, bueno, lo voy a poner en Amazon a ver qué pasa. Y a ver qué pasa fue que me empezaron a llamar canales de televisión. Estuve en varios podcasts, no solamente venezolanos, sino en Miami, Canadá, gente en Australia, España. La verdad es que mi libro se volvió como viral en algún momento. Yo tuve claro, lo publiqué como Arcania. Lo publiqué porque yo decía, yo tengo mucho miedo de publicarlo como Mariana Guedes, porque tengo miedo de las repercusiones de la dictadura. Pero en algún momento, en ese momento de que yo ya hago mi perfil público en Twitter, que ahora es X, y me vuelvo de algún modo viral y empiezo a hablar de eso, yo digo, no, al fin y al cabo yo tengo que mostrar mi cara, porque si yo no muestro mi cara, ellos ganan. Entonces, bueno, al fin terminé pues revelando que era yo. Fui invitada a varias universidades a hablar también del tema, y hablé del tema en inglés, que era lo que yo quería. Y fue impresionante ver gente que no habla español, que no conoce qué era lo que pasaba con Venezuela en ese momento. Hoy en día es mucho más mediático, pero en el momento cuando yo lo publiqué era 2019, que todavía era un poco menos fuerte el tema mediático. Y ver gente que tenía, no sé, 70 años, estadounidense, que nunca ha salido de Massachusetts, llorar por lo que yo estaba contando y quitarme el libro de las manos, fue una cosa muy,
muy fuerte, muy impresionante. Porque yo digo, yo realmente no hice dinero con este libro. Fue una cuestión catarsis, porque yo incluso Mariana. lo regalé. Yo Gran lo regalé. catarsis. Cada vez que yo leía los poemas de ese libro, yo salía llorando. O sea, eso era como revivir el trauma. Yo ahora entiendo lo que significa cuando la gente, las víctimas, hablan de sus traumas, que dicen, bueno, la persona fue violada, o sabes, que dicen, qué difícil es hablar de eso, porque es que uno vive el trauma todo el tiempo. Y yo tuve que dejarlo. Yo incluso dejé en ese momento, dejé de publicar, dejé de conectarme con la gente que me estaba escribiendo para hablar, porque es que hubo un momento donde yo dije, yo necesito continuar, yo necesito move on, porque era demasiado o sea, yo siento que yo puse de verdad, yo lo digo, un porcentaje de mi alma en ese libro. Sí, claramente sí. Y se ve que resonó en mucha gente también, porque para nosotros quizás en Latinoamérica, en Argentina, con tantos venezolanos que vinieron para este lado, en España incluso, mi hermana tiene amigos allá, para nosotros es conocido, pero hay otras partes del mundo que no tienen idea. Sí. Hay otras personas que no saben de esas cosas, ¿viste? Y creo que también debe conectar con otros inmigrantes que por otras razones, no sé, están en Estados Unidos o en Europa o donde sea, ¿no? Sí. Así que está buena. Y tu catarsis le debe haber servido a más de uno. Qué loco. Y no volviste a escribir, bueno, hoy en día no te dejan tiempo. No volví a escribir porque yo creo que la catarsis fue profunda. Eso realmente como que me cerró las venas de la escritura, desgraciadamente. Por ahora, Mariana, no sabemos. Por ahora. Sí, por ahora. Claro, esa es la palabra clave. Por ahora, yo siento que, bueno, desde el exilio pudo haber sido incluso desde el exilio volumen 1, 2, 3, claro. ¿me entiendes? Yo siento que yo realmente no dije todo en un solo libro, por supuesto. Y de hecho, después de que grabemos esto, les voy a mandar la versión PDF, porque se me olvidó comentarles que es un libro ilustrado. Lo vi en tu página. Hermosas las ilustraciones. Sí. Son preciosas. Muchas gracias. Sí. Y en la primera parte del libro está en español, pero literalmente la mitad del libro está en inglés. Es el mismo libro, un idioma y en otro, pero es el mismo libro, es un libro bilingüe. A mí me dio como una curiosidad que tiene que ver con la traductora, digamos, que es, a veces me pasa, suponete, no con un libro, por supuesto, pero a veces escribís un posteo y después lo querés escribir en inglés, ¿no? Lo escribís primero en tu primera lengua y después lo traducís. ¿No hay algo de la traducción que te hace dudar de lo que escribiste, por ejemplo? No es lo que decís, esto lo... Wow, eso es una gran pregunta. Y deberíamos hacer un podcast solo del libro, porque el libro... de traducirse a uno mismo, ese debería ser el podcast, traducirse a uno mismo. Es un mundo completamente distinto. Y traducirme a mí misma... Eso fue incluso más difícil. Y bueno, si algún día quieren hacer un podcast sobre el libro, no les digo que no. No, me encanta, me encanta. Creo que en nuestra profesión, bueno, muchos de los traductores literarios obviamente que se tiran hacia la escritura, pero no solamente los literarios, ¿no? O sea, laburamos con las palabras todo el tiempo, así que es como un poco, ¿no? Esta cosa de escribir, aunque sea para bajar los pensamientos, creo que muchos de nosotros lo hacemos, y está buenísimo que hayas podido, aunque sea dejar unos demonios ahí en el papel, y compartirlo con otros y atreverte también, y me encanta que lo hayas hecho. Te felicito, Mariana. Hemos llegado a una parte de la entrevista muy importante. Quiero decir, ya la mencionaste un poco durante el resto de la entrevista, que es nuestra pregunta final. O sea, cada temporada tiene una pregunta final, la hace Marina porque le pone voz de suspenso. No hay respuestas correctas, porque esto va en cada persona. Okay. Así que feel free de lo que a vos sientas, hayas experimentado, whatever. Así que te dejo con Marina. La pregunta dice, Mariana, la IA, ¿compinche o contrincante? ¿Y por qué?
acá te dejamos muda. Mirá, con lo charlatana que sos. Muda quedó. La IA, ¿me la puedes definir? La inteligencia artificial. ¿Es compinche o contrincante? ¿Es amiga o enemiga? Ay, Dios. ¿Y por qué? Que yo necesitaba otro podcast para esto. Ya iban a hacer como 5 podcasts de distintos temas. Sí, es que esto sí es un tema. Yo siento que la IA puede ser una gran herramienta. Grandísima. Uh-huh. Se puede economizar bastante en temas que son bastante fáciles, se puede alcanzar una calidad bastante elevada en específicos temas, sobre todo para use cases que son bien específicos, sí se puede. Dependiendo de los idiomas, hay ciertas complejidades. Yo diría que para español, bueno, sí se puede, sí tiene cabida en el asunto, sobre todo porque somos un idioma que tiene bastante material de entrenamiento y para el efecto de tuning, que es cuando uno necesita incluso mejorar una máquina, hay bastante entrenamiento que se puede conseguir con calidad bastante superior. Creo que en ese momento es cuando yo digo, ok, sí, es una tremenda herramienta, es compinche. Cuando yo creo que se convierte en un enemigo es cuando todo parece apuntar a eso. Cuando te llegan reuniones y te dicen, no, vamos a implementar AI. Y yo digo, ajá, ¿y por qué? No, bueno, porque tenemos que implementarla. Bueno, no, eso no, ya no quiero conversar. Claro, no es suficiente. ¿Qué estamos tratando de solucionar? Exacto. Claro. ¿Qué estamos tratando de solucionar? Dime cuál es el objetivo. Sí, creo que hay casos, sí hay casos. Creo que hay una cierta idea un poco inocente de creer que lo va a resolver todo y que todo el mundo va a ser reemplazado y que todo se acabó. Yo no creo que va a ser apocalíptico de esa manera. Yo creo que tenemos que usar la manera como yo veo AI es, tenemos que usarla y no dejarla que nos use a nosotros. Si nosotros dejamos que la AI nos use a nosotros, estamos no solamente perdiendo la carrera contra una tecnología que nosotros mismos creamos, sino estamos incluso destruyendo incluso el valor de nuestra propia creación. Uh-huh. En el sentido de que yo no creo que la inteligencia artificial pueda en algún momento llegar a crear de la manera como un ser humano puede. Puede emular y puede confundirnos y puede parecer muy realista y puede hacernos sentir que puede escribir perfecta poesía y todo, pero como yo dije en Love Word, en el momento en que una AI pueda hablar de la manera como yo le hablo a mi mamá cuando almorzamos, ¿me entiendes? Yo creo que eso nunca va a suceder y creo que cuando se habla de traducción, se habla de arte, hay que tener mucho cuidado. Entonces, sí, yo creo que es una herramienta, yo creo que tiene un montón de buenísimos casos, creo que a niveles médicos incluso se van a hacer grandes avances médicos y tecnológicos, sí. Y yo soy de la primera que dice, vamos a ver esto. Yo amo cuando una herramienta aparece y se ve que puede solucionar cosas que son manuales, sí, pero cuando la gente empieza a decir que va a reemplazarnos a todos y yo a ella empiezo, bueno, no creo, no. Yo que trabajo con esas tecnologías todos los días, yo te puedo decir que yo realmente no lo creo y voy a necesitar que un ingeniero me lo demuestre en persona para yo poder empezar a imaginármelo, porque no... Bien. A este punto no, ni siquiera lo veo en unos cuantos años, no creo. Muy bien. Bueno, bien. Nos gusta. Me gusta esa perspectiva. Nos gusta tu opinión.
Mariana, ha sido un placer enorme hablar con vos. Espero que lo hayas pasado bien. Nada, ha sido un placer conocerte. Después compartimos tu página también para que te conozcan los podcast escuchas. Sobre todo lo que hablaste, todo lo que haces. Está buenísimo. Así que nada, te mandamos un besote enorme y gracias de nuevo por sumarte a En Pantuflas. Gracias, Mariana. Muchísimas gracias. Estuvo genial estar en Pantuflas y nada, ya checklist con este Le podcast. ponemos un check. Pero no se olviden de mí, me encantaría volver en algún momento. No nos olvidaremos, ya te vamos a tocar el timbre allá en Flower Mounds. Así, hola, te vinimos a visitar. Un besote gigante. Perfecto. Muchas gracias, Mariana. Abrazo, Chao. chao. Este fue un nuevo episodio de En Pantuflas. Podés escucharlos todos en nuestra página web www.en-delmediopantuflas.com o suscribirte a Spotify, Apple Podcast y YouTube para enterarte apenas salen. Prohibida su reproducción de Buenos Aires, Milwaukee, inteligencia. Este podcast fue realizado con un 100% de inteligencia natural.